Bienvenida o bienvenido al curso de capacitación previa al programa de formación de traders profesionales en Order Flow que lanzaré este año. Como ya lo he explicado en los videos de presentación, quiero hacer este curso previo, gratuito para todos los interesados en ingresar al programa de formación que lanzaré muy pronto, en donde solo capacitaré a 50 traders inicialmente para que aprendan a tradear con Order Flow. Es un programa de capacitación que yo no lo llamaría curso, sino un programa porque vamos a trabajar muchísimo y necesitamos tener mucha práctica para operar con Order Flow. Desde ya que las 50 personas que lo hagan se convertirán en traders profesionales de Order Flow, por lo tanto, como sé que a muchas personas le interesa este tipo de operativa, de hecho ya hay más de 400 interesados, quiero impartir un precurso de capacitación previa para que vayan interiorizando algunos conceptos importantes antes de decidir entrar al programa de formación profesional que lanzaré en muy poco tiempo, ya les avisaré. Pero bueno, este es el primer video del curso de precapacitación, en donde vamos a hablar de un concepto importante y fundamental para este tipo de formación. Antes de empezar, tenemos que saber con qué estamos trabajando. Este video va a ser para explicar qué es el futuro de un activo y básicamente la diferencia entre el euro-dólar o las diferencias, las características diferentes que tiene el euro-dólar y el futuro del euro y el por qué. Antes que nada quiero mostrarles, aquí tenemos una gráfica del euro-dólar. Fíjense, recuerden esta gráfica, esta es la gráfica actual del euro-dólar. Bien, lo que nosotros operamos todos los días en IQ Option, ya sea con opciones binarias, ya sea con Forex o con lo que sea. Este es el euro-dólar. Aquí lo tenemos, el euro-dólar y con su gráfica. Esta es una gráfica de 60 minutos o una hora. Ahora, voy a cambiar de gráfica y vamos a ver el futuro del euro. Ahí tenemos el futuro del euro. Como ustedes verán, son gráficas casi idénticas. Como les dije en los videos de presentación, el futuro del euro-dólar y el euro-dólar van con una correlación casi perfecta. Fíjense, aquí tenemos el futuro del euro-dólar, perdón, el futuro del euro, y aquí tenemos el euro-dólar. Son gráficas casi iguales. Miren, cambio una, cambio otra, y son casi iguales. No hay que confundir los nombres. Este es el euro-dólar propiamente dicho, el par euro cotizado frente al dólar, y este es el futuro del euro. Así se llama. Pero los futuros cotizan en dólares. Entonces, hablar de futuro del euro y hablar de euro-dólar es prácticamente hablar de algo correlacionado muy fuerte. Por eso es que lo que sucede en una es altamente probable que suceda en otra. Digamos que no tienen divergencias entre ambos. La correlación que tienen es muy fuerte. Y por eso es que nosotros trabajamos con esto. Hacemos trading en euro-dólar, como dijimos, pero el análisis del order flow lo hacemos en el futuro del euro. Porque son dos activos que están fuertemente correlacionados. Entonces ahora vamos a explicar el porqué de los futuros. El por qué hacemos el análisis en el futuro y no en el euro-dólar, ya lo expliqué en el video de presentación. El futuro tiene un volumen centralizado. Es un activo que se opera en la CME, ya saben que la CME es la entidad la entidad más grande que nuclea los futuros, y al operar ahí, al tradearse ahí el euro, el futuro del euro, tenemos un volumen centralizado. Es un volumen que podemos medir
podemos ver en tiempo real y tenemos acceso, como vimos, al libro de órdenes, a los niveles, al level 2, bueno, cosas que en el euro dólar no lo tenemos tan fácil porque el euro dólar es una divisa, un par de divisas que cotiza en mercado descentralizado. Cada broker ofrece su horquilla y cada broker tiene su propio libro de órdenes. Entonces el volumen que vemos en el Forex no es un volumen centralizado, no es un volumen real que puede ayudarnos de alguna manera, pero no es tan exacto como el nivel de los futuros, que el futuro sí tiene un nivel centralizado en CME y lo podemos leer en tiempo real de una forma absolutamente correcta. Entonces, utilizamos el futuro del euro para el análisis de order flow y utilizamos el euro dólar para hacer nuestras operaciones, por ejemplo, en el Forex de IQ Option. ¿Por qué existen los futuros y qué son los futuros? Nosotros tenemos, en este caso tenemos dos tipos de mercado. El euro dólar, que es el mercado del par de divisa euro dólar, como dijimos, que es un mercado que se le llama mercado spot o mercado contado, mercado de contado. Bien, las transacciones se hacen, digamos, y se pagan, es como, vamos a tratar de hacer explicaciones fáciles, es como comprar algo al contado. Yo lo compro, pago por eso y me dan el bien. Y el mercado de futuros es un mercado en donde uno lo que hace es comprar o vender contratos. Esto es una explicación teórica que voy a dar para que sepan lo que significan los futuros, pero créanme que para lo que es el trading de order flow no nos va a interesar algunos detalles de esta explicación son importantes, pero digamos es para tener el fundamento, uno tiene que saber qué es en lo que está trabajando. Pero esta explicación es una explicación que la mayoría de los detalles después los vamos a olvidar y solamente vamos a tener en cuenta algunos de ellos. El futuro en realidad es un contrato para adquirir un bien en un tiempo futuro, propiamente dicho, a un precio determinado. Bien, por ejemplo, yo por ejemplo compro un activo para X actividad mía y quiero asegurarme, lo voy a comprar dentro de 3-4 meses y quiero asegurarme un precio determinado. Para eso existen los mercados de futuro, para asegurar un precio del activo en un futuro. Entonces se compra un contrato y la persona que vende ese activo se compromete a vender ese activo en un determinado tiempo, fijado por el contrato, a un precio determinado. Es como asegurar un precio de mercado para evitar los riesgos de variación de ese precio. Entonces, básicamente, cuando se creó el mercado de futuros, se creó para lo que vendría a ser cobertura. La cobertura significa, por ejemplo, para qué... ¿Quiénes son los que actuaban en un principio? ¿Quiénes son los que hacen cobertura o los hedgers? Los que hacen coberturas, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo del agricultor, porque, por ejemplo, hay futuros no solamente del euro, ¿no? Inicialmente los futuros se crearon para las materias primas, para lo que sería el trigo, el maíz, bueno, futuros del crudo, del petróleo, futuros, bueno, del café. Se generaron los futuros para las materias primas. Por ejemplo, el futuro del trigo se creó para este tipo de operativa que voy a explicar ahora. Supongamos un agricultor de trigo, ¿bien? Que él todavía no tiene el trigo porque lo está cosechando. Por ejemplo, la cosecha va a terminar, la comienza ahora y va a cosechar en una determinada cantidad de meses. Todavía no tiene el trigo, pero quiere asegurarse de venderlo a un determinado precio en el futuro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque
tiene miedo de correr riesgo a que el precio en un futuro baje y lo tenga que vender más barato. El agricultor puede hacer dos cosas, o bien la clásica, que es cosechar y vender el trigo al final de la cosecha al precio que haya en ese momento en el mercado, o asegurarse antes de cosechar un precio de venta en el futuro. Entonces, muchos agricultores optan por eso porque cubren el riesgo de que el precio en el momento cuando coseche el trigo en el futuro, que el precio esté más bajo o el precio baje y tener que vender la cosecha de trigo a un precio que no le salga a cuenta. Entonces, utiliza el contrato de futuros para cubrirse. ¿Qué es lo que hace? Vende contratos de futuro del trigo, de algo que todavía no tiene porque recién está empezando a cosechar, a un precio determinado, diciendo, bueno, cuando yo coseche este trigo, lo voy a vender a este precio. Entonces ya me aseguro un precio que a mí me sale a cuenta y que no voy a tener pérdidas como agricultor de trigo. ¿Bien? Entonces, él, vendiendo un contrato de futuro de trigo, lo que hace es asegurarse, es cubrirse contra ese riesgo de variación de precio. A su vez, él vende, entra en una posición, lo que se llama una posición corta en el futuro del trigo, tiene que haber otro que compre. Y ese es otro hedger, otra persona que hace cobertura. ¿Y quién sería en este caso? Puede ser una empresa de panificados, o una empresa o un molino harinero, o alguien que es la contrapartida de esta operación. Por ejemplo, una persona que necesita el trigo para fabricar su producto, lo necesita como materia prima, puede ser una empresa de panificados grande o lo que fuera, necesita comprar trigo. Al revés del agricultor, que es el que cosecha y vende el trigo a esta persona, al que produce panificados, que usa el trigo como materia prima, a diferencia del agricultor, este tiene otro rol en este mercado, y es el rol contrario. Este puede querer comprar el trigo a un precio más barato, asegurarse, porque por ejemplo, el agricultor es porque el precio al final de la cosecha pueda estar más barato. Bien, entonces se cubre asegurándose un precio más alto. Ahora, el otro, el que necesita comprar el trigo como materia prima, está en el lado contrario. Puede pensar que cuando llegue la cosecha, el trigo puede escasear, por ejemplo, no hubo una buena cosecha y el trigo escasea, entonces el trigo al terminar la cosecha se dispara, el precio se dispara, ¿bien? Entonces el que necesita el trigo como materia prima para elaborar sus productos tiene la preocupación contraria al agricultor. El agricultor es porque el precio se caiga, y el que elabora sus productos con trigo como materia prima teme que el precio suba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se asegura un precio de compra de trigo en el futuro, cuando sea el tiempo de cosecha, se asegura un precio de compra que a él le salga a cuenta, cubriéndose del riesgo de que el precio del trigo se dispare por escasez o por lo que sea, cuando llegue la cosecha. Él ya está cubierto y dice, bueno, yo ya cerré un contrato de compra de trigo al final de la cosecha a un precio determinado. Hace la operación contraria al agricultor. Y obviamente, ¿quién le vende el contrato? El agricultor, que está haciendo lo mismo pero por la preocupación contraria. Y ahí es donde se genera el matching de esas dos personas. Uno porque teme que el precio caiga y otro porque teme que el precio suba. Entonces, uno por un lado y el otro por el otro se aseguran un precio en el futuro y se cubren de ese riesgo de variación de precio. Parece un poco lioso, pero así, por eso se genera el mercado de futuros. Porque si ustedes me dicen, ¿para qué si tenemos el contado? Bien, ¿para qué necesitamos contratos de futuro? Justamente para eso, para asegurarnos, cubrirnos ante una variación de
el precio en el futuro. Y eso generalmente sucede mucho con los commodities o materias primas, como se llaman, y por eso el mercado de futuros entra para suplir esa necesidad. Bien, obviamente después se crearon mercados de futuros para cualquier activo. Hoy hay futuros de divisa, futuros de criptomoneda, futuros de acciones, está el índice, los índices SP500 con su futuro, bien, después para todo, bien. Pero básicamente el mercado de futuros se creó para cubrir los riesgos de variación de precio de las materias primas. Entonces nosotros, al tener estos dos mercados, el mercado spot, que es el contado, que es en el que operamos nosotros, que es el Forex propiamente dicho, como no podemos saber el volumen que se opera en ese mercado, utilizamos el mercado del futuro del euro, que opera en CME, en donde sí podemos leer el volumen de una forma fehaciente y de esta forma hacer el análisis de order flow. Obviamente en los mercados de futuros otros actores que entran son los especuladores, obviamente, la gente que no es ni agricultor ni necesita comprar esa materia prima, ni necesita, digamos, en el caso de los activos, no necesita cubrirse, ¿bien? Es el especulador propiamente dicho, como puede ser cualquiera de nosotros, que compra barato y vende caro, ¿bien? Esos son otros actores que también los hay y muchos, que son los especuladores. Pero bueno, con esta explicación espero haber dejado bien claro de qué se trata el mercado de futuros que opera en CME y cuál es el porqué de la existencia de ese mercado de futuros, por qué lo utilizamos y obviamente una aclaración de lo que es el mercado de contado o spot, que es el mercado de Forex en el cual nosotros operamos actualmente. La otra diferencia fundamental que hay, básicamente, es que los contratos de futuros tienen fecha de vencimiento. Entonces, cada 3 meses, por ejemplo, el futuro del euro tiene vencimiento cada 3 meses. En marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Son así, sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada 3 meses tienen vencimientos los futuros. Entonces el euro tiene vencimiento cada 3 meses. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, eso ya lo vamos a aprender cuando hagamos trading con order flow. Hay que cambiar las gráficas porque cuando se abre un nuevo periodo y aparece un nuevo contrato, o sea, los contratos tienen vencimiento cada 3 meses. Cada 3 meses se abre un nuevo contrato de futuros, entonces hay que hacer un cambio en las gráficas de la plataforma en donde voy a enseñar a hacer trading con order flow. Esa es otra diferencia que tiene con el mercado spot, que en el mercado spot siempre miramos la misma gráfica. Pero no preocuparse por eso ahora es momento de simplemente de asimilar nuevos conocimientos y este es el primer video del precurso de capacitación. Fue un video teórico y es en donde explico qué son los futuros, por qué existen y por qué nosotros lo vamos a utilizar para aprender a operar con order flow, por qué vamos a utilizar el futuro y no utilizamos el Forex propiamente dicho. Bien, pero analizamos en uno y operamos en otro. Así que este es hasta aquí llegamos con el primer video y ya les voy a avisar, obviamente por email, cuando llegue el segundo video, que va a ser muy pronto, seguramente la semana próxima, para seguir hablando sobre en esta capacitación previa a la formación profesional de traders con order flow. Nos estamos viendo en el video próximo, que será seguramente la semana próxima.